Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y mi respeto para todos. Este video es en respuesta a una solicitud que nos hicieron en el grupo EcoExcel de Facebook, donde estaban buscando una forma en la cual se pueda validar la información antes de registrar en una hoja. Es decir, que los datos que se van a registrar, que se validen previamente antes de su registro. Es decir, si estos datos ya existen, entonces no permitan el registro. En caso contrario, entonces sí lo permitan. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos una hoja llamada hoja principal. Esta hoja la vamos a llamar datos. ¿Ok? Vamos a eliminar esta información. Vamos a borrar esta información para hacerlo. Ok. Tenemos una serie de información. En este caso serían códigos, detalle, costo y precio. Ok. Como verán, estos son unos datos a modo de ejemplo, solamente para ilustrar lo que quiero explicarles. La intención es que, y repito, validar la información antes de registrar los datos. Esto significa que vamos a hacer un recorrido por cada uno de las filas que se encuentran en la hoja principal, y cada una de estos recorridos validará la información que se encuentre en la hoja datos. Si estos datos, en este recorrido se encuentra un dato que ya está ubicado, que está registrado, entonces que no permita el registro. En caso contrario, entonces que lo permita. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a insertar, voy para ficha programador, voy a insertar un botón ActiveX, voy para formato de control, no mover ni que se imprima, y con el botón derecho del mouse vamos a decir en propiedades, en la propiedad caption, vamos a decir registrar. Ok. Botón derecho del mouse, ver código, y dentro del evento clean del botón vamos a escribir las siguientes variables: din lin as long, din f as range, din uf as long y din dato as string. Serían las únicas variables que vamos a requerir para nuestro ejemplo. Primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Minimizo aquí. Tenemos que ubicar la fila disponible para registrar la información. Como pueden apreciar, tenemos la fila 1 que ya cuenta con los datos que significan los encabezados donde se van a registrar la información, pero necesito que me diga la nueva fila que está disponible. Entonces necesitamos una variable que lo que haga es buscar de abajo hacia arriba. En este caso estoy usando Excel 2016. El número de fila sería 1.048.576 hacia arriba. Cuando ubique la fila disponible, tenemos que sumarle una nueva fila para que en esta nueva fila sea donde se registre la información. Vamos a mostrarlo a la forma de código. Vamos a decirle uf, es la variable que vamos a usar. Sería hoja 2, que sería la hoja datos, punto range a columna A, concatenamos con rows punto con punto en xl up punto row. Con esta variable lo que vamos a hacer es ubicar la última fila disponible, es decir, nos va a ubicar la fila, perdón, me vengo para acá, la fila de abajo hacia arriba que esté ocupada. Aquí se va a detener, ok, pero tenemos que sumarle una nueva fila para que a partir de la fila que está vacía sea donde se va a registrar la información. Entonces yo tengo que decirle aquí más 1, ok. Con esto estamos sumando o incrementando la posición para registrar la información. Bien, tenemos la variable lin
que es la que vamos a usar para hacer el recorrido con un bucle. Este bucle va a recorrer, me vengo de nuevo a la hoja principal, va a recorrer cada una de las filas de la hoja principal, ¿ok? Conforme vaya avanzando en el recorrido, validará la existencia de la información en la hoja datos. Si no encuentra nada, entonces sí permitirá registro. Si encuentra datos, entonces no permitirá registro. Si yo voy nuevamente a Visual Basic y voy a decir link es igual a 2, esto es para que inicie nuevamente a la hoja a partir de la fila 2, ¿ok? Me regreso nuevamente a Visual Basic y decimos do while hoja 1.cell link 1 es distinto a vacío. Link es igual a link más 1 loop para que repita. Este es un bucle do while que lo que va a hacer es hacer mientras la columna 1 esté vacía, es decir, que el recorrido del bucle por cada una de las filas de la columna 1 tenga datos. En caso contrario, él se va a detener, ¿ok? Le sumamos a la variable link más 1 para que vaya siendo recorrido por la nueva fila y así sucesivamente. Loop para que repita, ¿ok? Dentro del recorrido lo que tenemos que hacer es almacenar la información en la variable datos, todo lo que encuentre en la fila de la columna, en este caso la columna A o columna 1. Entonces tenemos que decirle hoja 1, dato es igual a hoja 1.cell del recorrido de la variable link de la columna 1, ¿ok? Acomodamos un poco y listo por acá. Ahora bien, tenemos que hacer la consulta. Por cada uno de esas filas recorridas tenemos que consultar la información en la hoja 2, específicamente en la columna 1, porque lo que vamos a validar es el código, ¿ok? Entonces, dentro de ese recorrido vamos a hacer la consulta. Para ello vamos a decir set f es igual a hoja 2.columns, en este caso la columna 1, que sería la columna A, punto find, decimos what, la variable datos con la cual almacenamos todo lo que se recorra en la fila, en la columna 1, y decimos look at xl wall y cerramos, ¿ok? Bien, teniendo listo esto, que esto sería la búsqueda, la consulta de la información en la hoja datos, lo que vamos a hacer es una condición para que si existen datos no permita el registro, en caso contrario que permita entonces los registros. Entonces para ello tenemos que decir if f is nothing, entonces cerramos la condición en if y decimos hoja 2, que es donde vamos a registrar la información, punto cells de lo que esté, que sería en este caso UF, que es lo que usamos para ubicar la última fila ocupada, sería UF 1, que sería la columna 1 del recorrido de la hoja 1, en este caso columna 1. Es decir, estamos usando la variable UF para ubicar la última fila, la fila disponible, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que por cada uno del recorrido, si no hay datos, si no coincide la información, entonces permita el registro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que se registre usando la variable UF con la cual estamos almacenando la información en la fila disponible, en este caso la columna 1 o columna A, todo dentro del bucle, ¿ok? Todo dentro del bucle. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que hoja 1.cell link columna 1, que sería el recorrido de la variable link
dentro del bucle. Vamos a ver cuántas columnas tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ok, me vuelvo nuevamente a Visual Basic. Vamos a copiar y pegamos 3 veces. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el número de la columna. Columna 2, columna 3 y columna 4. Bien, dado que estamos haciendo este recorrido, tenemos que aumentar o incrementar la variable para que pueda almacenar la información en la siguiente fila. Entonces para ello tengo que decirle UF es igual a UF más 1. También dentro del bucle do while. ¿Ok? Si todo está listo, si todo está validado, si no encuentra información, entonces permitirá el registro. En caso contrario, no registrará nada. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a acomodar esto. Vamos a colocarlo aquí. Quedó perfecto aquí. Y vamos a ejecutar con F8 para ver cómo se procesa la información. Con F8 ya se va registrando la información. Vamos a hacer un poquito más rápido. Luego con F5 y listo. Acomodamos y como pueden apreciar ya los datos se registraron. Ok, voy para hoja principal, termino hasta la fila 15, que sería el código A14, y fila 15, código A14. Con eso estamos listos. Bien, si yo me regreso nuevamente a la hoja principal y voy a colocar un dato cualquiera, en este caso voy a colocar B16 como código. Vamos a ponerle B1616, coloco un precio de 16, costo de 16 y un precio de 19,78, un dato cualquiera. Yo voy a registrar la información. Es de suponer que la información que se va a registrar solamente corresponde al nuevo dato que acabo de colocar. Por lo tanto, lo demás se descartará porque estos datos ya se validarán dentro del bucle. Si hay coincidencia en la hoja datos, entonces no permitirá la información de estos datos que tenemos aquí. ¿Ok? Solamente debe permitirme esta información. Yo les voy a dar, veamos nuevamente la hoja datos, no tenemos nada en la fila 16. Voy nuevamente, le doy registrar, ya se ejecutó, voy a la hoja datos y listo, ya está la información registrada. ¿Ok? Nuevamente, hoja principal, voy a eliminar toda la información que tengo aquí, doy a eliminar y vamos a colocar un C19 89 112. Ejecuto, me voy para la hoja datos y como pueden apreciar ya tienen la información registrada. Ok, bueno, vamos a ver si vamos a acomodar un momentico el código. Creo que podemos hacer lo siguiente. Vamos a agregar una variable booleana con la cual yo pueda vamos a decirlo así, validar que si hay existencia, si hay información, entonces la variable permanezca en falso. En caso contrario, si no hay nada, entonces que la variable esté sí en falso, mantenga en falso. Vamos a decirle lo siguiente: bin sx as boolean, y vamos a iniciarla con sx es igual a false. Ok, veamos lo siguiente: si no hay datos, vamos a decirle a la variable que pase a verdadero. Sx es igual a true y decimos y sx es igual a true, entonces msboss datos
registrados. Else, CMS Boss, no se registraron datos. En if. Cierro aquí, le doy al botón registrar. Me dice que no se registraron datos porque este dato, este código ya se encuentra en la hoja datos. Veamos si lo cambiamos. Vamos a colocar un E78 y vamos a darle botón registrar, y aquí si me permite el mensaje me dice datos registrados porque sí, este dato no se encontraba en la hoja datos. Ok, con esto, además de validar la existencia, también nos permitirá saber si no existen datos, entonces sí permite el registro, por lo tanto el mensaje que me va a aparecer sería datos registrados. Ok, bueno, espero entonces que este ejemplo les pueda ser útil. Me gusta mucho la idea de poder realizar estas validaciones dentro de un bucle antes de hacer un registro, porque así se puede comprobar y que no se repita la información en una hoja, la cual no sería muy bueno porque sería redundancia de información. ¿Ok? Bueno, como siempre, mi respeto para todos. Estoy muy contento de compartir con todos ustedes todos estos pequeños ejemplos que les puedan ser útiles tanto en sus proyectos, en sus trabajos y entre otras cosas que les pueda servir. Como siempre, mi respeto para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.